¿Ok? En esos casos, para muchos sistemas que, sobre todo en la fase gaseosa, no es ideal, y que la concentración en el líquido se puede expresar, se encuentra en bajas concentraciones, vamos a encontrar entonces que la presión parcial del equilibrio ejercida por el soluto va a ser igual a la fracción molar que va a tener el soluto, en este caso en el líquido. Y cuando hablo de soluto, hablo de la especie que se está transfiriendo, multiplicado ¿por quién? Por una constante de Henry. ¿Ok? Eso es lo que para nosotros viene a ser una ley. En términos generales, esta constante de Henry se expresa de diversas maneras. Se puede expresar en términos de fracción molar, en este caso tenemos que esa constante está multiplicando una fracción molar, pero esa constante de Henry se puede expresar en términos de concentración, y ahí encontramos la constante de Henry en términos de concentración. Se puede expresar en términos de presión parcial, y entonces vamos a encontrar la constante de Henry expresada en términos de presión parcial. En el material complementario le voy a compartir un review sobre las diferentes formas de expresar la constante de Henry, de calcularla, donde al final hay una gran cantidad de tablas. Ese es un review del Instituto Max Planck, de valores de la constante de Henry y cómo predecir esos valores de la constante de Henry a otras condiciones cuando cambia, por ejemplo, la temperatura, que es el efecto más significativo. Ese material lo van a necesitar de cara a algunas prácticas de laboratorio y sobre todo el próximo año, cuando vuelvan a la presencialidad, volvamos a la presencialidad y vayamos a trabajar con los equipos que hay en el laboratorio para realizar los cálculos en la columna de absorción que hay que hacer uso de los valores de la constante de Henry que están reportados en la literatura. Entonces, en resumen, esa, estas condiciones, estas leyes de equilibrio, lo único que nos hacen es entonces aproximar la interfaz, decir que esta interfaz como tal se encuentra en una condición de equilibrio, de manera que estas fracciones o concentraciones que hay en ambos lados de la fase se puedan predecir por una ley de equilibrio termodinámico. ¿Preguntas hasta este punto? No, profe, de mi parte no. Vale, gracias. Bueno. Ahora bien, extrapolemos esto o llevemos esto en términos de cómo vamos a trabajar con esta información a nivel de los procesos, ¿ok? Entonces, tengamos en cuenta los elementos que ya discutimos. Bulk, interfase, bulk, fase 1, fase 2. Esta es una condición de equilibrio como tal, ¿ok? Tengamos en cuenta esos elementos para la siguiente diapositiva. Esta diapositiva que vemos acá nos hace referencia a lo que vamos a llamar la línea de impulsión. La línea de impulsión es aquella que nos va a representar la relación que hay de las concentraciones en el seno de una fase con respecto a las concentraciones que va a haber en la interfase. ¿Ok? Entonces, de este lado, en el eje de la ordenada, vamos a encontrar lo que es la fracción molar en una de las fases. En el lado X vamos a encontrar lo que es la fracción molar en el lado de la otra fase. Voy a representar aquí nuevamente. Permítanme abrir otra pluma. Voy a representar aquí la diapositiva que teníamos anteriormente. Esta es
la interfaz Z igual a 0. Acabamos de decir que en esa interfaz se encuentra en una condición de equilibrio. Aquí tenemos la transferencia. Desde la fase, vamos a suponer que este gas. No, voy a generalizar, no voy a llamarlo fase gas. Vamos a suponer que esa fase gas puede ser cualquier fase que vamos a llamar E. Y que en el ejemplo de este lado teníamos la fase líquido, que para nosotros podría ser cualquier fase que podemos llamar R, para mantener la nomenclatura de los textos guía, fase E y fase R. Acá tenemos el bulk, entonces aquí voy a tener Y sub A en el bulk, Y sub A en la interfase, X sub A en la interfase, X sub A en el bulk. Una consideración muy importante, ¿ok? Este punto que tenemos acá puede estar por encima de este Y sub I, puede estar igualado con Y sub I, o puede estar por debajo de Y sub I. Cualquiera de esas condiciones pueden satisfacerse. ¿Y por qué se pueden satisfacer? Porque al final de cuentas, lo que hemos dicho es que en la interfaz Y sub I es igual a una función de X sub I. Entonces, esa función puede tomar cualquier valor. Puede ser una constante de proporcionalidad, que puede ser, por ejemplo, si fuese la ley de Henry, esa función simplemente es un valor de una constante h. Y esa constante h puede ser mayor que 1, igual a 1 o menor que 1. Si h es mayor que 1, lo que va a ocurrir entonces es que Y sub I queda por encima de X sub I. Tendríamos este caso que está acá. Pero si h es menor que 1, lo que va a ocurrir es que Y sub I es menor que X sub I. Entonces quedaría el caso de aquí arriba. O si h es igual a 1, simplemente comenzaríamos en esta condición. Entonces, la relación de que en la condición de la interfase, la relación entre las dos fracciones molares o concentraciones, una esté por encima o por debajo, o sean iguales, solamente depende de cómo es esta función, la función que va a determinar esto. Cuando definimos que esto está en el equilibrio, esa función, lo que corresponde generalmente en la nomenclatura, se llama Y sub A asterisco, X sub A asterisco, y simplemente corresponde a una ley de equilibrio termodinámico. ¿Estamos claros allí? Ok. Bueno. Esta relación de equilibrio la podemos representar entonces como una curva de equilibrio. Fíjense, aquí la tenemos. Esta es la curva de equilibrio. O sea que esa representación simplemente es una curva, puede ser una línea recta o no, según sea la condición de equilibrio para la fase que estemos manejando. Entonces, esta viene a ser la curva de equilibrio. Ahora bien, acá arriba lo que encontramos es la definición del flujo. Entonces, vamos a tener que el flujo para la especie A en esta fase, ¿ok?, va a ser igual a la fuerza de impulsión. Fíjense que nuestra fuerza de impulsión es Y sub A, Y sub I. Fíjense la diferencia. Y sub A entre Y sub I es la fuerza de impulsión en la fase E, que para nosotros como ejemplo es la fase gaseosa, que multiplica a ¿quién? A un coeficiente local de transferencia de masa que es K sub Y. O sea que de este lado nosotros tenemos K sub Y. Al multiplicar K sub Y por esa diferencia de concentración, encontramos el valor del flux que hay en la fase, en este caso gaseosa, o que puede ser una fase generalizada E. Como ya anteriormente hemos discutido y no hay acumulación de materia, ese flux va a ser igual al que vamos a encontrar en la otra fase. Entonces, de esa manera vamos a encontrar también entonces que ese flux es igual ¿a quién? A la diferencia de concentración que existe entre la interfaz y el bulk, X sub I entre X sub AB. Entonces, esta es que la fuerza de impulsión que hay en la otra fase,
¿Que multiplica a quién? A un coeficiente local de transferencia de masa, K sub X. Entonces aquí encontramos un coeficiente local de transferencia de masa para la fase A. Entonces se satisface la condición de que no haya acumulación de materia en la interfaz. Ahora bien, permítame limpiar un poco esta parte del tablero. Ok, ahora bien, si nos centramos en este lado de la igualdad, ok, nosotros de aquí podemos despejar, manipular esta información. Nosotros de aquí podemos tomar ese lado de la igualdad y podemos proceder a establecer K sub X entre K sub Y, paso acá, K sub Y a dividir, va a ser igual a Y sub AB menos Y sub AI de la interfaz. Este pasa acá